La revisión judicial. Este tema es muy importante porque es un elemento característico de un sistema constitucional. Es ese mecanismo que le dota a los tribunales, al Poder Judicial, para revisar las acciones de las autoridades, tanto legislativas como ejecutivas, bien sea en el ámbito de competencia federal o estatal. ¿Para qué? Pues para determinar si sus actos o actuaciones violentan o contradicen lo establecido en la norma fundamental, es decir, en la Constitución, y así declararlo nulo, invocando la invalidez de dicho acto de autoridad. ¿Cuáles son las fuentes que encontramos en este derecho? En primer lugar, el precedente, que obviamente proviene de aplicar la ley al caso concreto para darle nacimiento al estatuto o al acto. Insisto, si un tribunal recoge una ley y la aplica y le permite resolver y no lo declara inconstitucional, esa disposición jurídica nacerá al mundo del derecho de los Estados Unidos de América. También ellos reconocen como otras fuentes la influencia creativa de otras formas jurídicas, como son la legislación, la regulación administrativa, el administrative regulatory, los instrumentos internacionales, pero en lo particular hoy los Estados Unidos de América solamente suscriben agreements, es decir, acuerdos. ¿Qué es el precedente? El precedente precisamente es esa resolución que se hace a través de la razón legal, la razón de decisión, y vinculado al principio de estar decisis, mismo hecho, mismo derecho, misma capacidad de resolución. ¿A través de qué? De estos dos elementos que acabo de mencionar. Acuérdense también que existe el overrule, que es la única posibilidad que tenemos de oponernos a la obligatoriedad del precedente. En cuanto a la legislación, ustedes recuerden que puede ser de carácter federal y de carácter estatal, aunque también hablamos de las facultades concurrentes. Y el cuerpo legislativo tiene que ir perfectamente regulada y acorde con lo que se establece. Entonces, no solo es la norma, sino también esta intención que tiene el legislador para plasmar en esta disposición jurídica que viene producto de los debates, de los reportes y que están recogidos en lo que ellos llaman el Congressional Report, que ahí es donde se establecen toda esta serie de discusiones. Lo regulatory administrative, que es la materia de regulación o normatividad administrativa. Recuerden ustedes que esto también es una fuente muy importante para ellos y sobre todo viene producto de las contenciones o lo contencioso, de carácter administrativo. Es una labor que puede venir de las facultades del Ejecutivo y sobre las cuales los órganos jurisdiccionales también pueden regular y determinar sobre dichas normatividades administrativas. Finalmente, los instrumentos internacionales están recogidos en la cláusula de supremacía constitucional del artículo 6º, párrafo 2, que dice: de la Constitución, los tratados de la Federación son considerados ley suprema del país, con efectos legales equiparables a los de la legislación federal. Probablemente nosotros seguimos este mismo modelo. Recuerden lo que reza el 133 constitucional nuestro, que dice: los tratados que se celebren con vinculación a nuestra Constitución por parte del Ejecutivo y sean aprobados por el Senado será la ley suprema de toda la Unión, junto con la trilogía que es la Constitución y las normas federales y locales. Todos los tratados precisamente van a ser ratificados por la mayoría absoluta de 2/3 de los integrantes del Congreso, en particular de la Cámara de Senadores. ¿Por qué ya no firman los Estados Unidos tratados? Porque para ellos es más fácil un acuerdo. Dentro de su pacto federal, cada entidad federativa decide si cumple o no con dicho instrumento internacional. Entonces, esta figura legal que se denomina acuerdos, agreements, celebrados por el presidente y ratificados por mayoría simple del Congreso, flexibiliza las atribuciones que tienen de carácter negociador el Ejecutivo en materia internacional. La doctrina también ellos la consideran una fuente que refiere precisamente a las enseñanzas suscritas por los autores de la literatura jurídica. En materia legal pueden ser invocadas también en las resoluciones para
resolver los casos. Generalmente esta literatura viene del estudio de cada uno de los precedentes y obviamente va a ser un elemento muy relevante para la concepción de este derecho. Este sistema va a tener mucha fortaleza en la doctrina, pues serán opiniones emanadas de jurisconsultos que estudian los casos resueltos por los órganos jurisdiccionales. La actividad procesal, pues obviamente los Estados Unidos tiene, como ya lo señalé, todo este derecho basado en las decisiones judiciales, en la autorreglamentación de los tribunales, en sus estatutos, en su costumbre y obviamente se siguen las formalidades del procedimiento. También tenemos la producción que emana, insisto, de los órganos legislativos. La federación se trata o busca fundamentalmente subrayar dos características. Primero, que el derecho de Estados Unidos sea un derecho uniforme, sistematizado, armonizado, un carácter eminentemente adversarial, que lo veremos cuando tenemos el estudio del derecho penal, y la participación de varias figuras. El juez, el jurado, en sus diversas instancias. Además, veremos también que los testigos en el día de la audiencia en la corte, the day of the court, el examination in chief y el cross examination serán muy importantes. Trata de ser un sistema donde viene, igual que el nuestro, se presume la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Entonces es un modelo eminentemente adversarial. El juez desempeña un papel, digamos, menos intrusionista, deja más la potestad al jurado. El jurado se integra por ciudadanos elegidos aleatoriamente, no pueden negarse a participar porque es una obligación, pero también no cualquiera puede ser jurado. Por ejemplo, el caso del actor norteamericano Brad Pitt, que ha querido ser jurado, sin embargo, por ser una figura pública muy de Hollywood, desvirtuaría la esencia de un jurado, ya que estarían más vinculados con su carácter de ser un actor de estas películas. Entonces, todo esto es muy importante a la hora de resolver un caso. Son cuestiones de hecho, cuestiones de derecho, lo que se va a plantear en un litigio. Este derecho, quizá pudiésemos decir que ha rebasado al propio derecho británico, porque Estados Unidos es un pueblo multicultural, ha sido formado por distintas razas, distintas culturas, pero todos han sido integrados a la Asociación Norteamericana, sin olvidar el alto grado de racismo y discriminación que este pueblo tiene. Entonces el juez tiene que ser una persona muy sensata para poder resolver, apoyar las decisiones de su jurado y ubicarse en cada caso concreto. El procedimiento civil, por su parte, podemos clasificarlo como de carácter típico. Da inicio con dos acciones: la demanda y el emplazamiento y la respuesta. El complainant en summons y el plaintiff, que es precisamente, aquí veremos la acción de la parte actora, la parte demandada, que se llama defense, y que obviamente tratará de desvirtuar los argumentos y agravios que tratan de imputarle. Hay un emplazamiento, igual que pudiésemos decir como existe en casi todos los sistemas legales, buscando cumplir el due process of law, el debido proceso legal. Es decir, que se consideren todas y cada una de las etapas en las cuales se va a desarrollar dicho proceso. Vendrá la demanda, la contestación de la misma, los pleadings, que son los alegatos, y a partir de estos elementos se desarrollará el litigio. El juez acordará una fecha para celebración de la audiencia, que es lo que llamamos the day of the court, y en ocasiones esta audiencia tiene que desarrollarse en un día, buscan ser procedimientos rápidos, pero en la práctica difícilmente esto sucede. Cuando una demanda los tribunales consideran que no procede, la desechan, que lo llaman demurrar. Entonces, el juez tiene que cumplir con el procedimiento sumario al que hace alusión.